El pensamiento europeo estuvo marcado por la influencia cristiana. La Iglesia asumió el papel de guía espiritual y a través de los monasterios fomentó una educación limitada, pero esencial para la época. El arte y la arquitectura se desarrollaban bajo el servicio de la fe, por medio de símbolos y formas donde se buscaba exaltar lo divino y reforzar el poder de la Iglesia. La sociedad europea estaba totalmente fragmentada como consecuencia de la disolución del Imperio Carolingio. Era una sociedad predominantemente rural, donde el poder político se descentraliza y surge el sistema feudal, donde se organizaron tres estamentos: el clero, la nobleza y el campesinado. Asimismo, las peregrinaciones hacia los lugares como Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén adquirieron una gran importancia. En cuanto a la economía, se caracteriza por una economía rural de subsistencia, donde la producción agrícola era básica. Los monasterios adquirieron un rol central como centros de producción, almacenamiento y de redistribución de bienes. Y con la llegada del románico se introdujeron mejoras en las técnicas agrícolas que permitieron aumentar la productividad. También las rutas de peregrinación impulsaron el movimiento de personas y de los bienes. Mientras que en el contexto político, marcado, como se mencionó, por el feudalismo, donde el verdadero poder estaba en manos de los señores feudales, quienes controlaban territorios, impartían justicia y mantenían ejércitos privados. En el periodo románico también se afianza el papado como una autoridad transnacional. En el contexto religioso, la Iglesia Católica era la máxima autoridad espiritual y una poderosa institución con funciones políticas, sociales y culturales. Se vivió un auténtico fervor religioso, manifestándose en peregrinaciones masivas que motivaron también a la construcción de iglesias, diseñadas como representación de poder divino aquí en la tierra. Mientras que en el contexto tecnológico, el mejoramiento de las herramientas agrícolas, como también en los temas de construcción, se desarrollaron y se perfeccionaron técnicas arquitectónicas avanzadas, como lo viene a ser la bóveda de cañón y el arco de medio punto, que permitieron crear iglesias más grandes y resistentes. Entre las obras de esta época resaltan las religiosas y las militares. Militares, como por ejemplo en Inglaterra, como respuesta ante las invasiones vikingas, se empezaron a crear fortalezas y murallas. Un ejemplo de esto es el castillo de Hedingham, que tiene una planta cuadrada y una estructura maciza en piedra con muros de más de 3 metros de ancho y refuerzos en las esquinas con torres. Además, el arco central distribuye equitativamente las cargas de las plantas superiores a los muros de carga. Tienen en el exterior un puente de madera retráctil que se podía destruir e impedir el pase durante un ataque. En el caso de las iglesias, están las de peregrinación y de orden monásticas. Una de ellas es la obra Santiago de Compostela, que es el punto final del Camino de Santiago. Era una ruta de peregrinación. La iglesia se construyó al saberse de que los restos del apóstol Santiago yacían bajo el lugar. Consta de 3 naves, una principal que es de cañón y 2 laterales de arista. Presenta una nave transversal y las columnas son nervadas, y eso permite transmitir las cargas equitativamente desde el techo hacia los pilares y las naves laterales, que arriostran la bóveda central. La forma de la planta simbólicamente representa la cruz, y sobre el crucero se alza una cúpula sobre pechinas. Los vanos son pequeños, predomina lo lleno sobre lo vacío, pero eso podría también ser simbólico, porque el tenue ingreso de la luz puede representar la presencia de lo divino en la oscuridad. Se han realizado intervenciones posteriores, como en el Arco de la Gloria, para que el destino sea más atrayente. La popularidad de la iglesia es clave en la reconquista del poder cristiano frente al musulmán. Además, el Camino a Santiago fue un avance social, pues personas de diversos países y estatus sociales realizaban el recorrido para ganarse la gracia de Dios. Eso sirvió como instrumento político y cultural que acrecentó el contacto con Europa y el crecimiento de órdenes militares y religiosas. La iglesia de Santa Fe de Conques surgió en un periodo de autonomía feudal, gracias a los privilegios otorgados por los nobles locales. Este monasterio, que también funcionaba como iglesia de peregrinación, se volvió famoso gracias al culto a Santa Fe. Su planta de cruz latina tenía una nave central en bóveda de cañón y 2 laterales en bóveda de arista. En el exterior destacan los contrafuertes, y como el sistema era de muros portantes, las perforaciones eran mínimas y en el interior recibían luz tenue y filtrada.
En corte podemos observar ajimeces en los vanos, ventanas en curva divididas por columnas centrales. Podemos concluir que la arquitectura románica no fue un estilo uniforme, sino una serie de respuestas culturales. Cada región europea, después de la caída del Imperio Carolingio, plasmó en sus edificios las aspiraciones y tensiones que vivían en sus propios contextos. Por un lado, la arquitectura militar surge como respuesta directa a la anarquía territorial. Las fortificaciones y castillos empiezan a definir los paisajes, no solo como defensa, sino como afirmación de poder. Mientras que la arquitectura religiosa busca imponer orden en la incertidumbre. Las iglesias comunican autoridad y esperanza mediante simbolismos, como la planta en cruz latina, las cúpulas que conectan con lo divino y su escala monumental. Todo esto forma parte de un lenguaje visual que expresa fe y también control. Lo que vemos en la arquitectura de esta época es una Europa en transición, que a través de sus edificios revela cómo se están formando nuevas identidades, nuevos sistemas de cohesión y nuevas estructuras de poder, en un continente que buscaba estabilidad.